Hola mis amores, mis guerreras. Sean muy bienvenidas una vez más a nuestro espacio para compartir y darnos fuerza. Mi nombre es Mariana, tengo 34 años y les hablo desde aquí, desde Cholula, en Puebla. Por mucho tiempo, mi vida fue como los volcanes que custodian mi ciudad, llena de subidas y bajadas, con una belleza que, de lejos, escondía los peligros, las grietas y las pendientes empinadas que yo enfrentaba todos los días, casi siempre sola. Antes de abrirles mi corazón y contarles cómo llegué a tocar fondo, para apenas entonces encontrar la fuerza para escalar el volcán más alto de mi vida, quiero hacerles una invitación que es muy importante para nosotras. Si acabas de llegar, o si ya has estado por aquí antes pero todavía no eres parte de nuestra familia, dale clic al botón de suscribirte. Es un gesto simple, pero que fortalece nuestra comunidad y me permite seguir trayendo historias que necesitan ser escuchadas. Aprovecha y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta ver el mapa de México iluminándose con la presencia de cada una de ustedes. Es la prueba de que no estamos solas en este camino. Mi historia es de esas que una piensa que solo pasan en las telenovelas. Pero el momento que lo cambió todo, el giro radical, no tuvo nada de glamoroso. Sucedió en una fría agencia del Ministerio Público, a las 2 de la mañana. El olor era una mezcla de polvo, desinfectante barato y la desesperación silenciosa de otras personas que ya habían pasado por ahí. La luz fluorescente del techo parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes amarillentas. Y yo estaba ahí, encogida en una banca de madera dura, sintiendo el frío atravesarme la ropa, con mis 2 hijos pequeños, de 5 y 6 años, durmiendo un sueño pesado e inocente a mi lado. Sus caritas serenas, apretujadas una contra la otra bajo una única cobijita delgada con estampado de superhéroes. Fue ahí, en ese escenario desolador, que la realidad me dio 2 cachetadas, en la voz de un agente del ministerio, ya harto, que me miró y me dijo: ¿Usted cree que este es un ambiente para sus hijos? ¿Esto es lo que quiere que ellos vean como algo normal? ¿Venir a buscar a su papá a una delegación? Esas palabras no fueron un grito. Las dijo en un tono bajo, casi burocrático, y tal vez por eso dolieron tanto. Resonaron más fuerte que cualquier pelea, cualquier llanto, cualquier humillación que yo había vivido. Fue el momento en que me cayó el 20. El 20 de que, al intentar salvar a mi familia y mantener mi matrimonio a toda costa, en realidad estaba destruyendo la infancia y el futuro de mis hijos. Lo más irónico y doloroso es que yo crecí viendo de cerca lo que un matrimonio infeliz le hace a una casa. Mis papás vivieron en pie de guerra durante años. Recuerdo el silencio pesado durante la cena, un silencio que cortaba más que cualquier grito, donde el único sonido era el de los cubiertos golpeando los platos. Recuerdo a mis hermanas y a mí escondiéndonos en el cuarto, creando un pacto silencioso de protección mutua, subiéndole todo el volumen a la televisión para ahogar el sonido de la discusión que inevitablemente empezaba en la sala. Yo nunca fui esa niña que soñaba con ver a sus papás juntos. Yo era la niña que rezaba para que se separaran, porque la energía dentro de la casa era tóxica. Hoy, como adulta, entiendo el dolor de mi mamá. Era una mujer llena de potencial, pero fue empujada al papel de ama de casa, una vocación que nunca tuvo. Recuerdo que para la temporada de Navidad, la casa se llenaba del olor maravilloso de la masa y el piloncillo. Se pasaba noches enteras haciendo tamales y buñuelos para vender, y en esos momentos yo veía un brillo diferente en sus ojos, el brillo de quien está creando algo suyo. Pero esa alegría duraba poco. Pronto era devorada por la rutina frustrante que la dejaba estresada e infeliz, lo que, claro, generaba conflictos terribles con mi papá. Cuando finalmente se separaron, cuando yo tenía 11 años, fue un alivio inmenso. Y en contra de lo que todos esperaban, elegí vivir con mi papá. Mi mamá, después de la separación, encontró consuelo en una nueva religión y, en su dolor, quería que yo la siguiera. Pero yo ya había sido criada en el catolicismo por ella misma y no quería cambiar. Esa diferencia creó muchos conflictos entre nosotras y al final mi papá se quedó con mi custodia y la de mis hermanas. Y él fue un héroe para mí. Nunca nos alejó de nuestra mamá, al contrario.
se convirtió en el papá más presente que pude imaginar. Recuerdo un bailable de la escuela. Yo estaba nerviosísima, y cuando miré hacia el público, ahí estaba él, en primera fila, con una sonrisa de oreja a oreja, aplaudiéndome de pie al final. Él me enseñó que un padre cuida, que un padre está ahí. Tal vez por eso fui tan ciega. Tal vez por haber tenido ese ejemplo, creí que, en el fondo, todo hombre tenía ese lado bueno, y que era mi deber esperar a que apareciera. Pensé que mi base familiar, aunque rota y reconstruida, me había blindado contra el error. Mal sabía yo que el destino me estaba preparando una trampa y que yo, la niña que huyó de un hogar en guerra, estaba a punto de construir mi propio campo de batalla. Quédense conmigo, porque necesitan entender cómo a veces una acaba repitiendo las historias que más juró nunca vivir. Mi adolescencia se dividió en dos partes muy distintas. Estuvo la fase de la Mariana buena, la niña que era monaguilla en la iglesia, que ayudaba en la casa, la hija que mi papá se enorgullecía de haber criado. Pero, como nos pasa a muchas, llegó la fase de la ebullición, de la rebeldía, las ganas de salir, de conocer el mundo, de divertirme con mis amigas, de sentir la libertad a flor de piel. No era nada del otro mundo, eran los deseos normales de una chica de 17 años. Ir a un concierto en el Zócalo de Cholula, quedarse hasta más tarde en una fiesta de cumpleaños, sentir la emoción de pertenecer a un grupo, de compartir secretos y risas. Yo quería vivir, sentir esas mariposas en el estómago, experimentar. Y fue exactamente en esa búsqueda de nuevas experiencias que mi vida cambió para siempre. Fue en esa fase que conocí a Alejandro. Y fue en esa fase que, a los 17 años, quedé embarazada. Nos conocimos de la forma más casual posible, una noche que salí con unas amigas a un barcito por la zona de San Andrés Cholula. El lugar estaba lleno, la música a todo volumen, ese ambiente de agitación y de que todo podía pasar. Una amiga mía andaba saliendo con un amigo de él y ellos llegaron a nuestra mesa. Recuerdo haberlo visto por primera vez. Él era mayor, tenía 26 años, y para una chava de 17, esa diferencia parecía un abismo. Tenía un aire de ya saber cómo eran las cosas, una forma segura de hablar, de moverse, que contrastaba con la inseguridad de los chavos de mi edad. Me miró de una forma diferente, no como si yo fuera una niñita, sino como una mujer. «Eres muy madura para tu edad», me dijo, y esa frase, que hoy veo como un cliché de manipulación, en ese entonces sonó como el mayor halago del mundo. Él hasta ya había estado casado por la iglesia, lo que para mí era algo de otro planeta. Me contaba historias de un negocio que había tenido, de viajes que había hecho. Para mí, que apenas empezaba mi camino, él parecía un hombre vivido, con experiencia. Estuvimos juntos esa noche, y fue encantador, envolvente. Poco después, llegó con una petición de noviazgo superproducida en el centro comercial Angelópolis, con todo y anillo. Fue todo muy rápido, intenso, y yo, en medio de ese torbellino, me dejé llevar por la sensación de ser elegida por alguien tan adulto. Llevábamos apenas 3 meses de novios, cuando no me bajó. 3 meses. Un parpadeo. Yo acababa de terminar la prepa, estaba llena de planes para el curso de admisión, para entrar a la universidad a estudiar educación física, para tener una carrera, para ser independiente. Recuerdo el día que me hice la prueba de farmacia, encerrada en el baño de mi casa, con el corazón latiéndome en la garganta. Los minutos de espera fueron los más largos de mi vida. Cuando vi las 2 rayitas aparecer, fuertes, inconfundibles, el suelo desapareció. Me senté en el piso frío, con la prueba en la mano, y el mundo empezó a girar. El pánico era una ola helada que me recorría la espalda. Se acabó. Mis sueños, mi juventud, mi libertad, todo se había acabado. ¿Cómo le iba a decir a mi papá? ¿Al papá que tanto se enorgullecía de mí? Pero la reacción de Alejandro fue la primera gran señal de que las cosas no serían como yo imaginaba. No se sentó a hablar conmigo. Fue directo a casa de mi papá. Lo recuerdo parado en la sala, con una postura seria, hablando con mi papá como si yo no estuviera ahí. «Mire, su hija está embarazada, pero no se preocupe, nos vamos a casar. Yo me voy a hacer responsable de todo». Yo me quedé paralizada, en shock. Estaba negociando mi futuro, mi vida, como si yo fuera un objeto. «Pero no me lo pediste a mí»,
Por fin logré decir, con la voz entrecortada. ¿Le estás pidiendo a mi papá permiso para casarte conmigo? Yo no me quiero casar. Yo no lo amaba como para casarme. Apenas nos conocíamos, pero mi voluntad no importaba. En esa época, en una familia conservadora de Puebla, no existía la opción de ser mamá soltera. Si ya hubo panza, tiene que haber boda. Era la regla. Mi papá, al principio, hasta intentó apoyarme. Hija, calma, no tienes que hacer nada a las carreras, me dijo esa noche cuando nos quedamos solos. Pero la presión de la familia en los días siguientes fue implacable. Recuerdo una comida de domingo, con una tía diciéndome en voz alta en la mesa: ¿cuál esperarse? El muchacho es derecho, se quiere hacer responsable. Más bien agradécelo y cásate ya, antes de que se te note la panza y la vergüenza sea mayor. Las miradas, los cuchicheos, todo eso me fue aplastando. Poco a poco, hasta mi papá fue cediendo. Lo que nadie sabía era que Alejandro ya usaba mi edad y la situación en mi contra. Eres inmadura, decía. ¿Ves? Una mujer de verdad estaría feliz de que el hombre se quiere hacer cargo, pero tú solo sabes crear problemas. Me hacía sentir culpable por no querer casarme con él. Y yo, con 17 años y embarazada, me sentí la persona más sola del mundo. Mi intuición me gritaba que era un error, que ese matrimonio sería mi cárcel, pero la voz de mi intuición fue ahogada por el ruido de las expectativas de todos los demás. Y así, me tragué el llanto, acepté el anillo y empecé a caminar hacia el altar, sintiendo que, en realidad, estaba caminando hacia mi propia horca. ¿Alguna de ustedes se ha sentido presionada a tomar una decisión que cambiaría su vida entera, solo para complacer a la familia o a la sociedad? Cuéntenme en los comentarios cómo fue esa lucha entre su voluntad y las expectativas de los demás. El periodo de mi embarazo, que debería haber sido de paz y de preparativos felices, fue, en realidad, un verdadero infierno en cámara lenta. Aún vivíamos en casas separadas, y tal vez eso lo intensificó todo, porque no había tregua. Cada encuentro era un potencial campo de batalla. Vivíamos peleando, y no eran pleitos de pareja. Eran conflictos profundos, desacuerdos sobre todo. Eran discusiones que me dejaban exhausta, drenada, llorando por horas después de que él se iba. Y al final de cada discusión, su arma era siempre la misma, apuntada directamente a mi autoestima. Eres inmadura. Y lo peor es que una parte de mí lo creía. Yo tenía 17 años, él 26. Yo veía mi cuerpo cambiando, mi vida poniéndose de cabeza y me sentía una niña asustada. Él usaba esa inseguridad mía en mi contra. Tú no tienes la experiencia que yo tengo, decía. Yo ya pasé por un matrimonio, yo sé cómo funcionan las cosas. Tienes que aprender a escucharme. Y yo, desesperada por una gota de paz, lo intentaba. Intentaba moldearme, creyendo que el problema era yo, que yo necesitaba madurar para que nuestra relación funcionara. El día que me restregó la verdad en la cara, el día en que ya no pude mentirme a mí misma, comenzó como tantos otros. Habíamos tenido una pelea horrible por teléfono y yo pasé toda la tarde llorando, con la mano en la panza, pidiéndole perdón a mi hija por todo ese estrés. Me sentía culpable, como él siempre me hacía sentir. Decidí que necesitaba arreglar las cosas, por el bien del bebé. Me tragué mi orgullo, mi coraje, y fui hasta su casa para que nos reconciliáramos. Recuerdo ir en el microbús, viendo las luces de Cholula pasar por la ventana, y pensando que eso es lo que hace una familia, superar las crisis. Cuando llegué, sentí un ambiente extraño, una tensión casi palpable. Él parecía molesto con mi presencia, como si hubiera arruinado algún plan. Estaba de malas, y yo veía cómo sus ojos se desviaban constantemente hacia la computadora prendida en un rincón de la sala. En esa época, el auge era el MSN Messenger, y el suyo no paraba de parpadear. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esa intuición, la misma que me decía que no me casara, empezó a gritar. Mientras él fue a la cocina por un vaso de agua, no me resistí. Me senté en su silla, con la mano temblando sobre el mouse, y con un clic abrí la ventana de la conversación que acababa de tener con un amigo, y leí. Fue como recibir un golpe en el estómago, un golpe que me sacó el aire. El amigo lo invitaba a salir, y su respuesta estaba ahí, fría, digital, eterna. Uf,
ya no voy a poder salir contigo. Y la siguiente frase fue la que me rompió en 1000 pedazos. Ya llegó ella con esa panzota aquí. Ella, esa panzota. Estaba hablando de mí como un estorbo, un objeto, un problema que había aparecido para arruinarle la noche. La panza que cargaba a nuestra hija era tratada con desprecio. Leí y releí la frase, sintiendo cómo se me iba el color de la cara. El mundo se quedó mudo. Solo escuchaba el pulso en mis oídos. La noche entera se transformó en una pelea horrible. Y lo más surreal es que en ningún momento me pidió perdón por lo que escribió. Su coraje no era por lo que había hecho, sino porque yo lo había descubierto. La culpa fue toda mía. ¿Cómo te atreves a meterte en mi computadora? Invadiste mi privacidad, me gritaba, con la cara roja de furia. Y yo, con las lágrimas escurriendo, solo podía decir, «Pero mira lo que escribiste, mira cómo hablaste de tu hija». Y él reviraba, «Es solo una forma de hablar. El problema aquí no es ese, el problema es que no confías en mí. ¿Qué tipo de relación vamos a tener si andas hurgando en mis cosas como una detective loca?» Le dio la vuelta a la situación con una maestría que me dejó aturdida. Yo era la que estaba mal por haber descubierto su crueldad. Salí de su casa de madrugada, completamente perturbada, con la certeza absoluta de que no podía casarme con ese hombre. Pero fue ahí que la otra parte de su plan entró en acción: el aislamiento. Se dio cuenta de que yo había visto una grieta en su armadura y se encargó de construir un muro a mi alrededor. «Mariana», me dijo días después en un tono serio y paternal, «lo que pasa entre nosotros se queda entre nosotros. No puedes andar contándole nuestros problemas a los demás ni a tu papá. La gente se mete, opina, arruina la relación». Y yo, con miedo a más peleas, con vergüenza de admitirle a mi papá que él tenía razón sobre mis dudas, obedecí. No le conté a nadie sobre el mensaje, y él fue más allá. Comenzó a minar mis amistades. Una amiga me invitó al cine, y cuando le conté, él dijo, con una falsa preocupación, «Pero mi amor, ¿no te cansas con el embarazo? Es mejor que te quedes en casa, descansando conmigo». Para evitar un conflicto, yo cancelaba. Poco a poco, me fui distanciando de todo el mundo. Estuve años sin tener redes sociales, porque cualquier me gusta de un amigo era motivo para un interrogatorio, y así me metió en una burbuja. Sola, sin amigos, sin familia con quien desahogarme, sin nadie que me dijera que aquello no era normal. Estaba completamente aislada, solo con su voz en mi cabeza diciéndome que yo era la que estaba mal, la inmadura, la culpable. ¿Ya les ha pasado? Ese momento en que descubres una mentira, una traición y de alguna forma la culpa recae sobre ti por haber hurgado o invadido la privacidad. Cuéntenme en los comentarios cómo fue sentir esa inversión de culpa. No nos casamos por la iglesia. Como él ya había estado casado antes, habría toda una burocracia de anulación que sinceramente nunca me interesó mover. Mi intuición, esa vocecita que yo había aprendido a ignorar, me decía que sería un desperdicio de sacramento. Así que, simplemente, nos fuimos a vivir juntos. Mi papá nos ayudó a encontrar un departamento para rentar en la misma colonia. Una solución que lo dejaba a él tranquilo por tenerme cerca, pero que, en el fondo, solo reforzaba mi dependencia. Estaba construyendo mi familia, pero bajo la sombra y la protección de mi papá, no de mi marido. Nuestra primera hija nació, y yo me aferré a esa falsa esperanza de que la paternidad lo transformaría. Recuerdo que llegó al hospital, viniendo directo de un antro, con olor a noche en la ropa, para encontrarme exhausta después de un parto difícil. Incluso ahí, en ese momento sagrado, él no estaba enteramente presente. 1 año y poco después, quedé embarazada de nuestro segundo hijo. Y por increíble que parezca, durante este segundo embarazo, se mostró más tranquilo, más responsable. No salía tanto, ayudaba más. Y fue esa breve tregua, ese espejismo de cambio, lo que me hizo bajar la guardia y creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían funcionar. Fue cuando formalizamos nuestra unión libre. Pero la verdad es que Alejandro nunca fue un hombre que cuidara. Era un proveedor, eso no lo puedo negar. Se aseguraba de que las cuentas se pagaran, de que no faltara comida en la mesa. Pero el cuidado, el afecto, la preocupación por mi bienestar, por mi seguridad,
Eso nunca existió. Yo era una pieza funcional en el engranaje de su vida, la madre de sus hijos, la mujer que mantenía la casa en orden. Y la prueba más cruel de esto llegó en un periodo en que él había vendido un negocio que tenía y estaba en casa, planeando abrir otro. No estaba trabajando, pero tenía su coche en la cochera. En esa misma época, para ayudar con los gastos, yo empecé a trabajar como vendedora en una tienda de un centro comercial. Mi sueldo era poco, pero era mío. Era un soplo de autonomía. El problema era el horario. A fin de año, las tiendas cerraban hasta la medianoche, y yo dependía del transporte público para volver a casa. La parada del microbús quedaba a unos metros de la entrada de la calle de mi papá, pero esa calle era mi pesadilla. La casa de mi papá está sobre una avenida grande, pero la calle paralela es conocida por tener un punto de venta de drogas. Por la noche, el lugar se quedaba desierto, mal iluminado, y siempre había adictos deambulando por ahí, figuras que surgían de las sombras. Cada noche, al bajar del micro, el corazón se me disparaba. Caminaba rápido, con la bolsa apretada contra el pecho, rezando para que no me asaltaran, o peor. Yo le suplicaba a Alejandro: por favor, recógeme en la parada. Son 2 minutos en coche. Mi papá y mi madrastra se quedan con los niños. No hay problema. Y él, desde la comodidad del sillón, con el coche en la cochera, respondía fríamente: no, no voy a sacar a los niños de la casa a medianoche para ir por ti. Regrésate sola. Una noche, mi peor miedo casi se hizo realidad. Me bajé del micro y vi a un hombre venir en mi dirección, tambaleándose, con la mirada perdida. No hizo nada, solo siguió caminando hacia mí, pero el pánico fue tan abrumador, la adrenalina fue tan fuerte que perdí el control. Me oriné en los pantalones. Ahí, en medio de la calle, de puro miedo, llegué a casa llorando, humillada, temblando, y se lo conté. Apenas me miró. Qué exagerada, Mariana. Nadie te iba a hacer nada. Algunas noches después sucedió de nuevo. Otro susto, la misma reacción de pánico de mi cuerpo, la misma vergüenza. Solo que esta vez, cuando entré a la casa, llorando, contándole lo que había pasado, mis hijos estaban despiertos. Y Alejandro, en vez de abrazarme, empezó a reírse. Una risa fuerte, burlona. Y me señaló y les dijo a nuestros hijos, 2 niños de 2 y 3 años: miren a su mamá. Miren qué chistoso, su mamá se hace pipí en los calzones igual que ustedes. Y mis hijos, en su inocencia, viendo a su papá reírse, empezaron a reír también. «Mamá, tienes que usar pañal», dijo mi hijo, aplaudiendo. Esa escena, ese sonido, la risa del hombre que debía protegerme y la risa de mis propios hijos, a quienes él les había enseñado a burlarse de mi dolor y de mi miedo. Aquello me rompió de una forma que ninguna pelea había logrado. Fue el colmo de la humillación. En ese momento me sentí la persona más sola y ridícula del mundo. Y lo peor de todo es que con el tiempo me acostumbré a la falta de cuidado. Empecé a pensar que era normal, que el matrimonio era eso: un hombre que paga las cuentas y una mujer que se las arregla como puede, que se traga el miedo, el llanto y la humillación. Si alguna vez te has sentido completamente desamparada por quien debería protegerte, quiero que sepas que ese dolor es real, pero no te define. Aquí, en este canal, entendemos ese sentimiento de invisibilidad. Aquella noche reforzó la certeza que ya tenía de que él no era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Pero el miedo a quedarme sola con 2 niños era todavía más grande que el miedo a esa calle oscura. Después de la humillación en la calle oscura, me cerré. Apenas sabía que estaba a punto de descubrir una capa mucho más profunda y sombría del hombre con el que compartía la cama. Recuerdo que, al principio, su mamá me invitó a tomar un café. En su cocina, con el olor a pan de elote en el aire y un trapo de cocina de crochet impecable sobre la mesa, me miró con unos ojos que cargaban una tristeza antigua y me dijo: «Mariana, te quiero como a una hija, y por eso necesito decirte esto. Alejandro es un buen muchacho. Mi hijo tiene un buen corazón, pero tiene una debilidad, una enfermedad. El alcohol lo transforma en otra persona. Cuando era más joven, hasta estuvo internado. Tiene un demonio adentro cuando bebe, y ese demonio no tiene piedad de nadie. Él no puede beber.
por ningún motivo. En ese entonces, escuché aquello, y con la arrogancia de la juventud, lo filtré como un melodrama, una exageración de madre sobreprotectora. Conmigo es diferente, pensaba. Él me respeta. Yo sé cómo manejarlo. No tenía idea de que no estaban hablando de un límite, sino de un abismo, y que estábamos a punto de ser devorados por él. El parteaguas, el día en que él cayó en ese abismo frente a mí, fue en el nacimiento de mi sobrino. Se suponía que sería un día de fiesta. Alejandro salió con mi cuñado para festejar. Pasó la tarde, llegó la noche, y nada de él. Intenté llamarle. Buzón de voz. Se le habrá acabado la pila, me mentí a mí misma, mientras el estómago se me empezaba a helar. Pasé la noche en vela, yendo del cuarto de los niños a la sala, asomándome por la ventana con cada luz de coche que daba la vuelta en la esquina. Amaneció el sábado, y la casa seguía vacía, con un silencio que gritaba. Tuve que inventarles a los niños en el desayuno que papá tuvo un viaje de trabajo sorpresa. La sonrisa que les di pareció desgarrarme la cara. Pasé todo el sábado en una agonía creciente. Con cada hora, el pánico aumentaba. Le llamaba a mi cuñado, y su voz era evasiva. «Tranquila, cuñada, ¿está bien?» Solo decidió seguir la fiesta. Yo sentía que me estaba mintiendo. Por la noche, la angustia era tanta que empecé a llamar a hospitales, con el corazón en la boca, describiéndolo a recepcionistas impacientes, rezando para que no tuvieran noticias de él. La segunda noche fue aún peor. No podía comer, no podía dormir. Estaba atrapada en casa con los niños, completamente impotente. Al final del segundo día, escuché la llave girando en la puerta, de una forma torpe, arañando la cerradura. Corrí, esperando encontrarlo, quizás herido, pero aliviada. Lo que vi, sin embargo, fue aún extraño. Era una versión desfigurada de mi marido. El olor me golpeó primero, una ola agria de alcohol viejo, cigarro y sudor que me hizo retroceder, con ganas de vomitar. Llevaba la misma ropa de hacía 2 días, arrugada y con una mancha oscura y húmeda en el pantalón. La barba crecida, los ojos rojos y hundidos, un rasguño en la mejilla y la boca entreabierta, con un hilo de saliva seca en la comisura. Apenas podía mantenerse en pie. Lo primero que hizo fue caer de rodillas frente a mí y empezar a llorar, un llanto de borracho, patético y manipulador. «Por el amor de Dios, no les digas a mis papás. Me van a internar. Piensa en los niños. No pueden tener un papá internado. Ayúdame, solo esta vez. Si les dices, acabas con nuestra familia, la culpa va a ser tuya». Más tarde, mi hermana me contó la verdad. Se pasaron esas 48 horas en prostíbulos. Cuando lo confronté, lo negó. Y yo, exhausta, con 2 niños y desesperada por un hilo de normalidad, decidí fingir que le creía. Fue la única vez, me dije a mí misma. Un tropiezo. Se asustó. No volverá a pasar. Pero qué tonta fui. Aquello no fue un tropiezo. Fue una inauguración. La inauguración de nuestra nueva rutina. La rutina del infierno. El siguiente viernes, la escena se repitió. Y el otro. Y el otro. Cada viernes por la tarde, un pavor comenzaba a crecer dentro de mí. Lo veía arreglarse, y mi estómago se helaba. Les daba un beso a los niños y decía, «Papá ya vuelve». Y entonces desaparecía. Sábado y domingo se convirtieron en días de una soledad angustiante. Yo me partía en 2 para distraer a los niños. Recuerdo un sábado que los llevé al parque, y con cada familia que veía, completa, riendo, el papá empujando al hijo en el columpio, una punzada de envidia y tristeza me atravesaba. Yo estaba ahí, sonriéndoles a mis hijos, pero por dentro estaba gritando. Y por la noche, cuando ellos dormían, yo me derrumbaba. Lloraba en silencio en el sillón, mirando hacia la puerta. Él solo regresaba el domingo por la noche, o el lunes por la mañana, siempre en ese estado deplorable. Lo peor de todo era ver el efecto en el alma de nuestros hijos. Al principio preguntaban, «¿Dónde está papá?». Después de algunos fines de semana, dejaron de preguntar. Simplemente se quedaban más callados, más tristes. Mi hija empezó a morderse las uñas. Mi hijo a tener pesadillas. Estaban sintiendo, absorbiendo toda la toxicidad de ese ambiente. Y yo estaba atrapada,
viendo todo, limpiando su desastre, mintiendo para protegerlo, mientras el demonio que su madre mencionó devoraba a nuestra familia por dentro. La rutina del infierno, de alguna forma enfermiza, se había convertido en mi normalidad. La llegada del viernes me causaba ansiedad física, un nudo en el estómago que solo se deshacía el lunes, cuando él reaparecía en su estado deplorable. Yo vivía en un ciclo de tensión, pánico y agotamiento. Pero en medio de todo eso, aún intentaba ser la mejor mamá y profesional que podía. Daba clases de ballet, y en ese periodo estaba en el apogeo de los preparativos para la gran presentación de fin de año de mis alumnas. Era un evento importante, en el teatro de la ciudad, el resultado de meses de trabajo duro, tanto mío como de las niñas. Debido a los ensayos nocturnos y a la propia presentación, necesitaría trabajar hasta tarde por algunas noches. El acuerdo fue claro. Alejandro se haría responsable de los niños. Los recogería de la escuela y los cuidaría en casa. Era lo mínimo que podía hacer, ya que se pasaba los fines de semana enteros ausente. El día de la presentación, yo era un manojo de nervios y orgullo. Veía a mis alumnas en el escenario, hermosas, y mi corazón se hinchaba. A mitad del espectáculo le mandé un mensaje. ¿Ya terminaron ahí? Queriendo saber si los niños ya habían cenado. Respondió al instante. Ya, no te tardes en venir a casa. Eso me tranquilizó. Parecía que estaba sobrio, presente, cumpliendo su papel. El espectáculo terminó. Fue un éxito. Pero, como siempre sucede, el después del evento es una locura. No podía simplemente dar la espalda e irme. Tenía que atender a las alumnas eufóricas, tomarme fotos con los papás orgullosos, recibir los comentarios de mis coordinadores. Era parte de mi trabajo. Le mandé otro mensaje a Alejandro. Amor, ya estoy saliendo de aquí, pero me voy a tardar un poquito. Besos. El mensaje fue enviado, pero no llegó. Una palomita. Esa única palomita gris en WhatsApp que ya conocía también. Se me heló el estómago. Intenté llamar, directo al buzón de voz. Una voz dentro de mí empezó a gritar, pero intenté silenciarla. Calma, Mariana. Se le debe haber acabado la pila al celular. Debe estar bañando a los niños y dejó el celular en el cuarto. Me repetía estas excusas mientras me despedía de todos, con una sonrisa forzada en el rostro. El trayecto del teatro a casa, que normalmente tomaba unos 20 minutos, pareció una eternidad. Cada semáforo en rojo era una tortura. La ansiedad era un animal trepando por mi garganta. Cuando finalmente llegué a mi edificio, sentí un mal presentimiento. La luz de nuestra sala, que podía ver desde la calle, estaba apagada. Subí por el elevador con el corazón desbocado. Cuando llegué a la puerta, vi que solo estaba recargada, no cerrada con llave. Empujé la puerta lentamente. La casa estaba en un silencio aterrador. ¿Alejandro? Llamé. Ninguna respuesta. ¿Hijo? ¿Hija? Solo el silencio. Encendí la luz. La sala estaba vacía, con juguetes esparcidos por el suelo. Fui hasta su cuarto, y ahí estaban. Mis dos hijos, de 6 y 5 años, durmiendo en la misma cama, abrazados, pero estaban solos. Y estaban vestidos con los uniformes de la escuela, todavía sucios de arena del patio. No se habían bañado. En la cocina, los platos del almuerzo todavía estaban en el fregadero. No había señal de cena. Eran casi las 10 de la noche. Al principio, mi cerebro no pudo procesarlo. La negación fue tan fuerte que empecé a buscarlo por la casa. Pensé que era una broma de mal gusto, una broma cruel. Miré debajo de la cama, dentro de los closets, en el baño, en el patio de servicio. ¡Alejandro! ¡Aparece! ¡Esto no es gracioso!, le grité al vacío. Pero él no estaba ahí. Se había ido. Había abandonado a nuestros hijos. Caí de rodillas en medio de la sala, faltándome el aire, la desesperación desgarrándome por dentro. Desperté a los niños con cuidado. ¿Dónde está papá, mis amores?, pregunté, con la voz entrecortada. Mi hijo, somnoliento, respondió con la inocencia que me partió el corazón. Dijo que iba a comprar hamburguesas para nosotros, mamá, y ya no regresó. Y entonces, mi hija, un poco mayor y ya con una percepción aterradora de las cosas, me contó lo que casi sucedió. Dijo que su hermanito, con hambre y con miedo,
Se había ido al balcón del departamento y había empezado a gritar que estaban solos en casa. Y en ese exacto momento, una patrulla de la policía pasó lentamente por la calle de abajo. Mi hija, en un acto de puro instinto, lo jaló hacia adentro. «Por el amor de Dios, no grites», le dijo. «Si no, van a descubrir que estamos solos». Al escuchar eso, un terror diferente a todo lo que había sentido se apoderó de mí. Me imaginé la escena, la policía derribando la puerta, encontrando a mis hijos solos, sucios y con hambre. Se los llevaría el DIF, abandono de menores. Podría perder la custodia de mis hijos, por su culpa, por su irresponsabilidad, por su vicio. Ese fue el fin. Ya no se trataba de mí. Ya no se trataba de un mal matrimonio. Se trataba de la seguridad física y emocional de mis hijos. Los había puesto en riesgo mortal. Temblando, con las lágrimas cegándome, hice lo que él siempre me prohibió hacer. Tomé el teléfono y le llamé a su mamá. Cuando contestó, no pude hablar, solo sollozaba. Un llanto de dolor, de rabia, de desesperación. Logré balbucear lo que había pasado. Él dejó a los niños solos. Del otro lado de la línea, un silencio de shock, y después su voz firme. «Recoge a tus hijos y un poco de ropa. Vente para acá, ahora». Y eso fue lo que hice. Tomé a mis niños, les di un baño rápido, les hice un sándwich para que mataran el hambre y salí de esa casa, que ya no era un hogar, sino la escena de un crimen. ¿Cuál fue el momento, el detonante, en que se dieron cuenta de que la situación ya no era sobre una mala relación, sino sobre la seguridad y el bienestar de sus hijos? Cuéntenme aquí en los comentarios cuál fue la gota que derramó el vaso y las hizo decir, basta. La ida a casa de mis suegros esa noche del abandono fue un acto de desesperación, no una solución. Me quedé ahí, sintiendo sus miradas de lástima y de vergüenza, mientras intentaba explicar, entre sollozos, que aquello era solo la punta del iceberg de una pesadilla que yo vivía en secreto desde hacía años. Al día siguiente, le llamé a Alejandro. «Estoy en casa de tus papás. Quieren hablar contigo. Ven para acá». Su respuesta del otro lado de la línea fue inmediata, no de arrepentimiento, sino de furia y miedo. «¿Qué les dijiste? No tenías derecho, no voy a ir». Le aterraba enfrentar a sus padres, pero no le aterraba dejarme al borde de un colapso nervioso. Eventualmente, tuve que volver a nuestra casa. Y ahí estaba él, hecho un desastre, listo para su actuación más convincente. Lloró, se arrodilló, se culpó de una forma teatral. «Mira lo que hice, Mariana. Este no soy yo. Soy un monstruo. Perdóname por nuestros hijos. Voy a cambiar, te lo juro». Y yo, exhausta, sin fuerzas para pelear, queriendo desesperadamente creer en cualquier hilo de esperanza, cedí una vez más. Claro que su promesa no duró ni una semana. Al siguiente viernes, el ciclo recomenzó. Desapareció. Y fue en esa desaparición que creó la mentira más elaborada y cruel de todas, la mentira que finalmente me liberó. En medio de la madrugada del sábado, recibí un mensaje suyo. «No sabes, me detuvieron». Se me heló el corazón. Continuó, diciendo que la policía lo había agarrado, que el coche estaba en el corralón y que no querían dejarlo salir. Para darle veracidad, me dijo que estaba en la delegación X, un número específico. De lo que no se dio cuenta, en su mente alcoholizada, es que la delegación que citó quedaba exactamente al lado de la casa de mi papá. Desesperada, le llamé a mi héroe. «Papá, por el amor de Dios, detuvieron a Alejandro. Está en la delegación de ahí al lado. Ve a ver qué pasó». Mi papá, sin dudarlo, fue. Minutos después me llamó de vuelta. «Hija, no hay nadie con ese nombre aquí. Fui a esta y a otras 2 que están cerca para no dejar. No está en ninguna delegación». La rabia hirvió dentro de mí. «Estás mintiendo», le mandé. «Eres un mentiroso. Andas de fiesta e inventas que te detuvieron». Pero él era bueno. Dobló la apuesta. «No, Mariana, por el amor de Dios, estoy aquí. No quieren que me comunique. No quiero llamarle a mi hermana porque es abogada, pero está amamantando. No puedo darle ese susto. Eres la única que puede ayudarme». Me acorraló, poniéndome en la posición de salvadora.
la única que podía rescatarlo de esa situación terrible que él mismo había inventado. Y yo, en el colmo de mi codependencia, le creí. O mejor dicho, elegí creer, porque su mentira, por más absurda que fuera, era menos aterradora que la verdad que no quería enfrentar. Que él estaba, una vez más, en algún hoyo inmundo, engañándome y destruyéndose. Entonces hice lo peor que pude haber hecho. Fui al cuarto de mis hijos, que dormían el sueño de los justos, y los desperté. Eran las 2 de la mañana. Envolví a mis 2 pequeños, somnolientos y confundidos, en una cobija, y los subí al coche. Manejé por las calles oscuras y desiertas de Cholula, con el estómago revuelto, camino a la delegación para socorrer a su padre mentiroso. Cuando llegué, la escena era de película de terror. La luz fría, el olor a humedad, yo, con 2 niños en pijama en brazos, intentando convencer a la gente de turno de que mi marido estaba detenido ahí. El hombre, paciente hasta cierto punto, repitió lo que ya le había dicho a mi papá. Mi señora, ya le dije que no hay nadie con ese nombre aquí. Insistí, desesperada. Para demostrarlo, me llevó a la entrada del corralón y me mostró que su coche no estaba ahí. Me llevó hasta la puerta de las celdas y gritó el nombre de Alejandro. Silencio. Fue en ese momento, cuando volvimos a la recepción y él vio a mis hijos encogidos en la banca de madera, que se detuvo, me miró de una forma diferente y me dio la bofetada que necesitaba. ¿Esos 2 niños son suyos?, preguntó. Asentí. Suspiró. ¿Sabe cuántas veces he detenido al padre y años después detengo al hijo? El ejemplo arrastra. Y entonces vino la frase que cambió mi vida. ¿Usted cree que este es un ambiente para sus hijos? ¿Esto es lo que quiere que sus hijos crezcan y vean como algo normal, venir a buscar a su papá al Ministerio Público? Cada palabra fue un golpe. En ese instante, vi todo con una claridad aterradora. Vi el futuro. Mi hijo replicando el comportamiento de su padre. Mi hija aceptando una relación abusiva porque mamá la aceptó. Mi lucha por mantener a la familia unida estaba, en realidad, envenenando el alma de mis hijos. Salí de la delegación llorando y un policía que vio la escena se acercó. Fue más amable. ¿Ese coche es suyo?, preguntó. Sí. ¿Usted trabaja? Sí, soy maestra. ¿Tiene a dónde ir? Sí, a casa de mi papá. Entonces me miró con compasión y dijo, entonces, ¿qué sigue haciendo con ese hombre? Usted sabe dónde está, ¿verdad? No está aquí. Anda con otra, en la parranda. Un hombre de familia no hace eso. Fue la confirmación final. Manejé directo a casa de mi papá. Cuando abrió la puerta y me vio en ese estado con los niños, solo pude decir, papá, me voy a separar. Y él me abrazó y dijo las palabras que más necesitaba escuchar. Ya no se puede, hija. Hace mucho que ya no se puede. Sepárate. Lo que necesites, aquí está tu padre. En contraste, mi mamá y amigas de la iglesia me decían que luchara, que rezara, que era el demonio intentando destruir mi hogar. Pero finalmente lo entendí. El demonio ya vivía dentro de casa y se llamaba Alejandro. Esa noche en casa de mi papá, después del episodio en la delegación, fue la primera noche en años en que dormí sin sobresaltos. Había tomado mi decisión. Volví a mi departamento al día siguiente con una fuerza que no sabía que poseía. Cuando Alejandro llegó, lo miré a los ojos y le dije, con la voz firme, se acabó. La próxima vez que salgas por esa puerta para desaparecerte en el mundo, ya no vuelves a entrar. Se rió, se burló, pensó que era otra de mis amenazas vacías. Y al siguiente viernes hizo lo que siempre hacía. Preparó su maleta y se fue. Pero esa vez algo era diferente. Yo no lloré. Sentí un alivio frío. Esperé a que diera la vuelta a la esquina. Fui a la tiendita y compré helado, palomitas y unos dulces para los niños. Iba a celebrar el comienzo de nuestra nueva vida. Volvimos a casa e hice el gesto más liberador de toda mi vida. Le puse el pasador y el cerrojo a la puerta. El sonido de esos clics fue mi declaración de independencia. Regresó el domingo por la noche, borracho como siempre, y tocó la puerta. No abrí. Tocó más fuerte, gritó, insultó. Abracé a mis hijos en el sillón, con la tele a todo volumen, y esperé a que se cansara. Pasó los siguientes días intentando entrar,
cada vez más sucio, más desesperado, porque le había cortado su hotel, el lugar donde se recuperaba de sus juergas, sin tener a dónde ir, sin la comodidad de la cama limpia y la comida en la mesa, empezó a desmoronarse. Fue cuando le llamé a su papá. Venga a buscar a su hijo, venga a ver el estado en el que está, durmiendo en la puerta del edificio. Su papá vino, con el rostro marcado por la vergüenza y el dolor, juntó sus cosas en una bolsa de basura y se lo llevó. Las últimas palabras de Alejandro para mí, mientras era arrastrado por su padre, fueron: si algo les pasa a mis papás, va a ser tu culpa. Incluso en su punto más bajo, la culpa seguía siendo mía. Pero lo que me dio la certeza de que estaba haciendo lo correcto fue la reacción de mis hijos. Cuando les conté que papá se iba a ir a vivir a otra casa y que ahora seríamos solo nosotros tres, mi hijo me miró y dijo: «Uf, mamá, ya te habías tardado, ¿eh?» La separación en sí, en el papel, fue amistosa, mediada por su hermana abogada. En la mesa de negociación, lloró, no de arrepentimiento, sino de autocompasión. Cuando definimos que vería a los niños 2 veces por semana, me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «¿Cómo vas a dejarme ver a mis hijos solo 2 veces por semana si yo los veo todos los días?» La hipocresía era tan grande que llegaba a ser sofocante. Ese hombre, que desaparecía por 72 horas seguidas, ahora posaba de padre ejemplar. El acuerdo parecía justo. Yo me quedaría en el departamento con los niños y él se haría cargo de la renta como parte de la pensión, además de seguir pagando el financiamiento de un inmueble que él tenía. Mal sabía yo que, aunque había ganado la guerra de mi matrimonio, la vida me preparaba para la batalla más difícil de todas. La paz que conquisté fue puesta a prueba años después, cuando noté que a mi hijo le empezó a salir una bolita en el cuello. Mi intuición de madre me gritaba que era algo grave. ¿Y Alejandro? Él esparció entre la familia y amigos que yo estaba inventando una enfermedad en nuestro hijo para llamar su atención, porque yo no había superado la separación. Mientras yo libraba una batalla solitaria en el sistema de salud público, corriendo entre médicos y estudios, él no solo se ausentaba, sino que me saboteaba moralmente. Cuando el diagnóstico finalmente llegó, linfoma de Hodgkin, un cáncer, apareció en el hospital para hacer su teatro de padre preocupado. Pero no duró. Durante las sesiones de quimioterapia, se negó a turnarse conmigo, alegando que le dolía la espalda en la silla del hospital. El abandono fue total, y su mezquindad alcanzó un nivel que yo jamás hubiera imaginado. Un día, durante una quimio especialmente difícil, mis hijos tenían hambre. Le llamé, ya que vivía a 5 minutos del hospital. Trajo una quesadilla para cada uno. En otra ocasión, mi hijo se sintió mal, se desmayó, y yo necesitaba un medicamento y un bote de helado con urgencia. Fue a la farmacia y los compró. A fin de mes, cuando recibí el comprobante de la pensión, ahí estaban los descuentos, el valor de las quesadillas y los 45 pesos del medicamento y del helado. Tuvo el descaro de descontar de la pensión de sus hijos la comida y el medicamento que les compró durante un tratamiento de cáncer. Y no paró ahí. Se declaró desempleado ante el juez, consiguió reducir la pensión a la mitad y además recibió un apoyo del gobierno en el CURP de mis hijos, un dinero que era mío por derecho y que nunca vi. Pero, mis queridas, esta historia no es sobre él, es sobre nosotras. Es sobre la fuerza que descubrimos cuando no tenemos otra opción. Mi hijo, mi guerrero, hoy está en remisión, gracias a Dios. Y en medio de ese caos, de ese huracán de hospitales y quimioterapia, la vida me trajo un regalo. Un hombre bueno, llamado Miguel, un amigo de la infancia de mi primo que reapareció en mi vida. Él se enteró del cáncer de mi hijo un mes después de que empezamos a salir, y yo le dije: «Te puedes ir, voy a ser un problema gigantesco». Y se quedó conmigo en medio del caos, me apoyó, me dio la mano. Hoy vivimos una relación que yo ni sabía que existía, una relación sin miedo, sin gritos, sin juegos. Una relación donde él me recoge de los lugares, donde puedo ver su celular sin que eso genere una guerra, donde el cuidado es la base de todo. Tuve que pasar por todo ese infierno para entender lo que es la paz. Sé que muchas de ustedes que me están escuchando pueden estar en medio de su propio huracán ahora, sintiéndose atrapadas, sin salida. Pero mírenme,
Si yo pude, ustedes también pueden. La puerta de la jaula no está cerrada con llave, mis amigas. Nosotras tenemos la llave. A veces solo necesitamos un empujón, una bofetada de realidad, para tener el valor de girarla. La superación es un camino largo, pero cada paso en dirección a tu paz vale la pena. Son más fuertes de lo que imaginan. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te tocó de alguna forma, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para que más mujeres puedan encontrar este espacio de apoyo y fuerza. Tu suscripción nos ayuda a continuar. Y estén atentas, porque las espero en nuestro próximo encuentro. Hagan clic en el video que está apareciendo en la pantalla para ver la siguiente historia, que también es un hermoso y poderoso viaje de superación que les tocará el corazón. No se lo pierdan. Un beso en el corazón de cada una de ustedes.